Hoy vamos a ver lo que son las probabilidades conjuntas y a construir, interpretar y sacar probabilidades contingentes, construir tablas contingentes. Entonces, vamos a basarnos primero en un ejemplo, donde una empresa, una tienda, una cadena comercial, sacó una promoción donde el cliente podía elegir entre 3 premios. Entonces ellos clasificaron las respuestas de estos premios para participar en la promoción por género. Y los premios eran un MP3, cámara y una bicicleta. Entonces este resumen realmente nos muestra rápidamente las preferencias de uno u otro. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ok, ¿cuál es la probabilidad de que los clientes prefieran un MP3? Pues yo voy a ver, ok, ¿cuántos prefirieron un MP3? 247. Y voy a dividir entre el total 478. Eso me va a dar la probabilidad de que el cliente elija un MP3 o cuál es la probabilidad de que mi cliente sea mujer. Entonces va a ser 251 entre 478. Es decir, que voy a utilizar los totales, porque estamos hablando de características particulares, únicas, y digamos que están en los márgenes de la tabla. Son los subtotales por categoría, y entonces estos se llaman probabilidades marginales. Entonces, solamente se utilizan los totales. Igual, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Y ahí sería 227 entre 478. Ahora vamos a suponer que quiero combinar dos características. O sea, quiero saber, por ejemplo, de las dos variables que estoy considerando, el premio y el género, cuántos o cuál es la probabilidad de que si yo elijo al azar una persona, esa persona sea una mujer que prefiera una cámara, por ejemplo. Entonces, en ese caso, esto se llaman probabilidades conjuntas y se van a expresar con la intersección o y es una intersección y va a ser la cantidad de mis observaciones que cumpla con ambas características. O sea, donde se ven las dos, y por eso es el intercepto. Entonces, en este caso, por ejemplo, de las mujeres, 91 prefirieron cámara. Entonces, 91 de 478 del total son mujeres que prefieren el premio de la cámara. En el caso, si fuese, ¿cuál es la probabilidad de que yo elija al azar a una persona y sea una mujer que prefiera bicicleta? Entonces sería 30 de 478. Nótese que aquí se está dividiendo entre el total y no en una categoría en particular, porque la pregunta es abierta a una persona que cumpla con dos características, pero no está limitándola a un subgrupo. No te está diciendo, ok, de las personas que prefieren cámara, ¿cuántas son mujeres? Porque desde que te dicen de las personas que prefieren cámara, ya tú borras, por ejemplo, MP3 y bicicleta y te concentras nada más en el total de las cámaras y dirías 91 entre 141. Pero en este caso no te limita, no te dice tampoco, por ejemplo, de las mujeres, cuántas prefieren, porque si te dicen ya de las mujeres, ya automáticamente eliminamos la fila de arriba y nos concentramos nada más en las 251 mujeres y luego respondemos, ¿cuántas prefieren MP3? 130 entre 251. En este caso no. Es así, la probabilidad conjunta es la unión de esas características, la intersección de esas características, la unión de otra cosa, y se divide entre el total de esas observaciones. Aquí vamos a ver la distribución de la que hablamos
acabamos de hablar en el slide anterior, que es la distribución condicional, que es cuando ya yo limito mi atención a una característica particular. Por ejemplo, dentro de las mujeres, o dado que es mujer, ¿cuál es la probabilidad de que prefiera una cámara? Ya en ese caso, cuando yo digo dado que es mujer, ya yo me estoy olvidando de la categoría de hombres. Digo, bueno, dentro de las mujeres, las que prefieren cámara son las mujeres que prefieren cámara, que es 91, entre 251, que es el total de mujeres. Entonces, esta probabilidad se llama probabilidad condicional porque está condicionada a una de las características. Entonces, esto también puede hacerse no solamente horizontal, sino también en este caso, por ejemplo, vertical. Entonces, dado que el cliente prefiera una bicicleta, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Entonces, en ese caso, sería 30 entre 90. Dígase, la intersección entre bicicleta y mujer entre la probabilidad de que prefiera una bicicleta. Y esto es lo que se conoce probabilidad condicional porque está condicionada o limita a una característica, nuestras observaciones. Entonces, en general, cuando nosotros queremos una probabilidad condicional, la escribimos como P de B dado A. Y entonces decimos que es la probabilidad de B dado A. Acá, por ejemplo, estamos diciendo que cuál es la probabilidad de B dado A. A está determinado y esto es entonces la probabilidad de esto limitado a A es lo que vamos a calcular. Va a ser igual a la intersección de A y B sobre la probabilidad de A, esto que está aquí. Importante que no se confundan con esta división. Si recuerdan, tenemos una regla de la multiplicación donde la probabilidad de A y B o de que ocurran los eventos A y B, si los eventos eran independientes, era simplemente la probabilidad de que ocurra A por la probabilidad de que ocurra B. Entonces, esta realmente es la base, dígase, aunque la estamos presentando después. Esta es, como quien dice, la forma general de ponerla, porque la regla anterior es un caso especial de cuando el evento es independiente, pero esta aplica tanto para eventos dependientes como independientes. Y simplemente va a ser tras despejar la fórmula anterior. Aquí, por ejemplo, si son independientes, que es el caso especial, esto sería igual a la probabilidad de B, simplemente. ¿Por qué? Porque como son independientes, el hecho de que haya ocurrido A no hace ningún efecto sobre la probabilidad de B, porque se supone que son independientes. Entonces, así es que llegamos a esa forma especial de cuando tenemos eventos independientes, de simplemente decir que multiplicamos la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, con esto podemos mostrar independencia. Si es, por ejemplo, cuando calculamos la probabilidad de B en dos eventos dado A y no es igual a la probabilidad de B o viceversa, entonces no son independientes. En este ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente seleccionado al azar quiera una bicicleta? Si el cliente seleccionado es una mujer, ya me está condicionando que el cliente es una mujer. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que prefiera una bicicleta? Aquí está condicionado, esto es mujer, la A es mujer, y esto va a ser la bicicleta. Y entonces veo dónde está la intercepción de las mujeres que prefieren bicicleta entre el total de mujeres. Esto acá es una probabilidad
O sea que realmente esta probabilidad es una probabilidad, como vimos ahorita, una probabilidad conjunta. En este caso va a ser la probabilidad 30 sobre el total, 478, sobre la probabilidad de que sea mujer, que es una probabilidad marginal, como vimos ahorita, que es 251 entre 478. Por lo general se ponen las cantidades 30 entre 251. No es hacerlo, o sea, no es una probabilidad, o sea que realmente no está expresando esto, pero lo que pasa es que matemáticamente esto se va con esto. Entonces da lo mismo dividir el 30 entre 251 y te da un 12%. A ver si puedo borrar esto. Sí. Vemos aquí este ejemplo, a ver si son independientes. Entonces nos pregunta si son independientes las preferencias de algún premio con el sexo. Entonces, para probar esto, nosotros tenemos que probar que la probabilidad de querer una bicicleta, dado que sea mujer, es igual a la probabilidad de querer una bicicleta, porque se supone que el que sea mujer, si son independientes, no impacta. Igual si, por ejemplo, aplicamos la del hombre. Entonces, la probabilidad de que prefiera una bicicleta, dado que es mujer, es 0.12 y la probabilidad de que prefiera una bicicleta es 0.26 y como no son iguales, pues no son independientes. Esta distinción es importante siempre tenerla presente. Independencia versus eventos que son mutuamente excluyentes. O sea, inmediatamente tú tienes un evento que es mutuamente excluyente, no puede ser independiente. Tiene que ser dependiente. ¿Por qué? Porque el solo hecho, o sea, el concepto de mutuamente excluyente indica que si uno ocurre, el otro no puede ocurrir. Entonces, eso quiere decir que el resultado de uno sí depende de que otro ocurra, porque es que si el otro ocurrió ya, el segundo no puede ocurrir, por ejemplo. Entonces ya inmediatamente un evento es mutuamente excluyente o dos eventos son mutuamente excluyentes, son dependientes. Entonces es importante tener ese concepto bien claro y no asumir independencia de eventos que son mutuamente excluyentes. Para probar si un evento es independiente o mutuamente excluyente, en el caso de independencia, nosotros chequeamos, por ejemplo, que la probabilidad de B dado A sea igual a la probabilidad de B, o puedo chequear el contrario, o simplemente que en la intersección sea igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. No tengo que hacerlas todas porque con una de las tres basta. Y para el caso de que sean mutuamente excluyentes, simplemente yo verifico que no hay elementos en común. Simplemente A y B es igual a 0. Esto puedo también verlo en un diagram y también simplemente puedo analizarlo. O sea, si los eventos pueden ocurrir al mismo tiempo. O sea, hay eventos que es muy obvio que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Que si ocurre uno, ya implica automáticamente que el otro no ocurrió. Nosotros podemos construir tablas de contingencia teniendo datos parciales. Por ejemplo, en este caso de una encuesta donde se clasificó las viviendas en dos categorías de precio, alta o baja, y se señaló si las casas tenían al menos 2 baños o no. Entonces, si tenían al menos 2 baños, es verdadero, es true. Y si no tenían al menos 2 baños, entonces era falso. Entonces, ¿qué nos dicen? Bueno, el 56% de las casas tenían al menos 2 años. Entonces, yo primero voy a cuadrar mi tabla.
donde voy a tener por un lado la categoría de precios y por otro lado la variable que hace referencia al número de baños. Entonces, este primer 56% que me dice que el 56% de las casas tenían al menos 2 baños, o sea, que es true, el 56% de todas las casas iría aquí, porque el 56% de todas las casas tiene al menos 2 baños. Y como el 56% de todas las casas tiene dos baños, y yo estoy viendo eso en base a un 100%, ya yo sé automáticamente cuántas tienen menos de 2 baños. Entonces, aquí yo sé y puedo completar esta tabla con punto 44, que sería el total de casas, que sería 1 menos punto 56, da igual a punto 44, porque el 100% de las casas o tienen 2 baños o más, o tienen menos de 2 baños. Entonces vamos a ver qué más nos dan. Nos dice que el 62% de las casas tenían un precio bajo, que es acá, 62% de las casas tienen un precio bajo. Automáticamente yo veo que el 62% de las casas tienen un precio bajo. Ya yo puedo calcular aquí cuáles de las casas tienen el precio alto, porque es que el 100% de las casas, del 100% de las casas, 62% tiene el precio bajo. Entonces ya eso automáticamente me deja con un 38% de las casas con un precio alto. Y me dice también que el 22% de las casas ambos tenían un precio bajo y tenían al menos 2 baños. ¿Qué es esto que está aquí? Entonces, ya con esto yo puedo completar el resto de la tabla simplemente calculando las diferencias. Por ejemplo, punto 56 menos punto 22 me va a dejar con punto 34 como las casas de precio alto que tienen al menos 2 baños. Y luego, punto 34 menos punto 38 va a ser punto 04. Que van a ser las casas que tienen menos de 2 baños y que tienen un precio alto, o sea que bastante pocas. Y luego ya nos faltaría un solo cuadrante y realmente puedo usarlo, o sea, puedo hacerlo a través de las filas o a través de las columnas. Y ese aquí es claramente punto 4 o un 40%. Entonces ya yo he completado, a partir de datos parciales, yo pude completar toda mi tabla de contingencia y ya yo puedo con esto calcular, ver probabilidades marginales, probabilidades conjuntas y probabilidades condicionales. Ahora pon en pausa el video y trata de hacer este ejemplo por ti mismo antes de seguir.